Dios escribió el primer pacto, la ley, en tablas de piedra. El nuevo pacto está escrito en nuestros corazones. En otras palabras, el Espíritu cambia los corazones de los creyentes a fin de capacitarlos para obedecer a Dios. Hoy estamos en nuestro día 211 de nuestro plan de estudio leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, en este día. Ayúdanos, Padre, en esta lectura. Guíanos a través de tu palabra. Ayúdanos a meditar en ella, a grabarla en nuestras mentes, en nuestros corazones y a ponerla en práctica diariamente. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Segunda de Corintios 2. Problemas en la iglesia de Corinto. Pero en mí decidí esto, no ir otra vez a ustedes con tristeza. Porque si yo les causo tristeza, ¿quién será el que me alegre sino aquel a quien yo entristecí? Y esto mismo les escribí para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de los que deberían alegrarme, confiando en todos ustedes de que mi gozo sea el mismo de todos ustedes. Pues por la mucha aflicción y angustia de corazón les escribí con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para que conozcan el amor que tengo especialmente por ustedes. Pero si alguien ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos ustedes. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que por el contrario, ustedes más bien debieran perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Por lo cual les ruego que reafirmen su amor hacia él, pues también con este fin les escribí para ponerlos a prueba y ver si son obedientes en todo. Pero a quien perdonen algo, yo también lo perdono. Y si algo he perdonado, lo hice por ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. De Troas a Macedonia. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano, despidiéndome, pues de ellos salí para Macedonia, triunfantes en Cristo. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva de triunfo nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte para muerte y para otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Para reflexionar. El capítulo 2 inicia con la conjunción pero, es decir, que Pablo está continuando con el tema del cambio de planes de viaje e inicia la defensa de su ministerio y de un tema que durará hasta el capítulo 7 sobre la tristeza, que es para producir arrepentimiento. En los primeros versículos podemos escuchar el tono de Pablo hacia esta iglesia un poco diferente al tono de la primera carta. Pablo no está tan preocupado por continuar con una agenda, sino que realmente se preocupaba por ellos. No era de alegría para Pablo el disciplinarlos, pero confió en que Dios obraría. El versículo 4 nos hace un llamado para la vida en comunidad, pues por la mucha aflicción y angustia de corazón les escribí con muchas lágrimas, no para entristecerse, sino para que conozcan el amor que tengo especialmente por ustedes. ¡Wow! Que crezcamos en un amor así al decirnos la verdad. ¿Cuántas veces nos hemos alejado de personas porque no me escuchó, o en las veces que otras personas buscan consuelo porque alguna otra persona les deja de hablar? ¿Cuánta falta nos hace mostrarnos el amor aun cuando nos confrontamos? Algunas veces decimos, yo solo dije la verdad, pero podemos olvidar que la motivación no es para castigar, sino para restaurar. Y esto lo hace el amor de Cristo. En una cultura que es rápida en condenar lo que no llenó sus expectativas, o es rápida en cancelar lo que les parece malo
o desecha al que ha cometido una gran falta, la Iglesia de Cristo no obra así. Los versículos 5 al 11 nos muestran lo que sucede después de una reprensión tan grande como la que Pablo dijo que se hiciera, posiblemente hacia el hombre que cometió gran pecado entre ellos. La disciplina en Cristo es para producir un fruto apacible, Hebreos 12:11, y siempre es para ganar al hermano a Cristo, Mateo 18:15. Pablo explica que el pecador que entendemos se ha arrepentido no le causó tanta aflicción como la que él le causó a la iglesia. La instrucción de Pablo les dice es contracultura en este tiempo, como en el nuestro. Ustedes más bien deberían perdonarlo y consolarlo, pues puede que esté muy triste y les ruego que reafirmen su amor hacia él. ¿Qué sucede si no perdonamos? Hay división. ¿Qué sucede si imponemos más cargas al pecador que la que ya tiene por haber pecado contra Dios? Hay culpa que lo sepulta. ¿Qué sucede cuando no perdonamos? Pablo dice que Satanás tomará ventaja de nosotros, o como también dice Pablo a los de Éfeso, Efesios 4:27, ni den oportunidad al diablo, en el contexto de lidiar pronto con la falta de perdón y reconciliación. Cuando hay una dureza inapropiada hacia aquella persona que ha pecado pero se ha arrepentido, favorece las maquinaciones de Satanás para traer división y romper relaciones. Satanás utiliza nuestra falta de perdón para sus propósitos y nosotros caemos en ellas. Lo cierto es que el perdón es un medio de unidad que muestra el amor de Cristo. Cuando las personas están verdaderamente arrepentidas, el saberse perdonadas evita que se desanimen y que Satanás los condene. Pienso que este contexto también nos enseña un poco acerca de la disciplina que ejercemos con nuestros hijos. Aunque a veces sea necesaria la corrección y las consecuencias, siempre debe haber lugar para la gracia, el amor y la restauración, como lo hizo Cristo por nosotros en su muerte en la cruz. Piensa por un momento en la persona a la que ya no le volviste a hablar por lo estrepitoso de su pecado. Si tan solo ejerciéramos ese amor unos por otros, nos arrepentiríamos más rápido. Seríamos más genuinos en confesar nuestros pecados y aceptar la corrección o disciplina, porque tanto el que confronta lo hace por amor y con verdad, como el que lo recibe sabe que es por amor con la verdad. Pablo no deja de disciplinar, sino que luego del fin de la disciplina, el arrepentimiento, el volver al Señor, sucede lo siguiente: abrazar al pecador con la misma gracia que Cristo nos recibe cuando nosotros pecamos. Pablo espera recibir noticias a través de Tito acerca de Corinto, y como no halló a Tito, Pablo estaba preocupado por el bienestar de la iglesia. Su amor por los corintios era grande, y me quiero detener aquí un momento. Pensaba en lo importante que es honrar a nuestros líderes con las decisiones que toman. No siempre las comprendemos o aprobamos, pero como nos sujetamos a Dios primero, podemos confiar en que Dios sí sabe y obrará para su gloria. Y como es costumbre de Pablo de apuntar a todos hacia Cristo y no hacia él o a sí mismo, él nos regala estos hermosos versículos del 14 al 17. A pesar de las aflicciones de Pablo, Dios le estaba dando victoria. ¿Notaste la repetición de una palabra en estos versículos? Es la palabra fragancia, fragante, olor de vida. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Aunque en su idioma original no es la misma palabra, nos dan una hermosa fotografía del Evangelio. Somos un fragante aroma de Cristo porque Dios se complace en su Hijo y en su obra salvadora. El mensaje del Evangelio es un aroma para todos aquellos que escuchan su proclamación, y para quienes no lo aceptan es olor a muerte. Ese hermano que se ha arrepentido es una muestra de un aroma fragante y de ese olor de vida para vida que hayan en el Salvador. No es por nuestros esfuerzos, no es por nuestro desempeño, no es nosotros ganamos y somos victoriosos. No, es el triunfo de Cristo, y por eso nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. No se trata de nuestra victoria, sino de Cristo en la cruz y su resurrección. Por tanto, es el protagonista y nosotros somos simples instrumentos de su gracia a ser usados como Él disponga y donde Él ha dicho. Al final, Pablo hace una pregunta. ¿Quién está capacitado? No es una pregunta aislada. Pablo tiene en mente la defensa de su ministerio
como lo vimos ayer. Los falsos apóstoles que estaban desviando la mirada de su evangelio y de responder a Pablo probablemente podrían asemejarse a enseñanzas que hoy escuchamos sobre los cristianos no sufren o los cristianos no pecan, solo fallan. Estos hombres hacían todo lo contrario a lo que hizo Pablo, ya que comercializaban la palabra de Dios. Y es que los verdaderos siervos de Cristo enseñan la palabra de Dios con sinceridad. Sus motivaciones son guiadas por amor a Cristo y a los demás. No desean obtener ganancia, sino dar gloria a Dios. Guarda esto, una marca que distingue al siervo de Dios es como la maneja la palabra de Dios y la vive. Pablo dice, hablamos en Cristo delante de Dios. Ellos no hablan de su propia sabiduría y gozo y corazón engañoso, sino de la verdad de Dios que es en Cristo. Mañana estudiaremos más sobre cómo se ven los ministros del Señor, comprados a precios de sangre, pero hoy medita en cómo se ve tu vida en tres áreas que vimos hoy. Primero, el perdón y la reconciliación entre hermanos. Segundo, confiar en el triunfo de Cristo para salvación y proclamar el Evangelio a otros. Tercero, hablar la palabra con sinceridad y verdad. Nada de esto lo podemos hacer en nuestras fuerzas, recuérdalo. Es solo porque Cristo nos ha consolado que podemos perdonar y buscar la reconciliación. Es solo por Cristo que podemos confiar en su victoria para ser aroma fragante a Dios. Y es solo por Cristo que podemos hablar la palabra con sinceridad a otros. Para meditar, ¿de qué forma respondes al pecado que ves en ti misma, en los demás, en la iglesia y en tu familia? ¿Cómo respondes a una persona arrepentida? La Biblia nos llama a perdonar porque hemos sido perdonados. Nos llama a reconciliarnos con otros porque Cristo nos ha reconciliado con el Padre. Medita en cómo están tus relaciones. Hazte acompañar por otra persona para aliviar cargas, culpas o malos entendidos. Y ponte a cuentas con el Señor porque Cristo ha triunfado por cada uno de nosotros. Pues muy bien amigos, este ha sido nuestro día 211. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.